Hola, muy buenas tardes, noches y felicidades a todos los andaluces y andaluzas en este 28 de febrero, Día de Andalucía, Día de nuestra comunidad autónoma. Como es habitual, aquí en Televisión Los Palacios celebramos un debate en el que participan representantes de los diferentes grupos políticos que conforman la Corporación Municipal de Los Palacios y Villafranca. Con ellos hablamos, analizamos y debatimos en qué momento se encuentra nuestra comunidad autónoma y qué planteamientos, qué alternativas se plantean de cara al futuro más inmediato. Hoy es un día festivo, como saben, lo recordamos todos los años, también para este medio de comunicación, porque cumplimos años, 36 años cumple Radio Unión y 31 Televisión Los Palacios, un medio de comunicación municipal, público, que continúa evolucionando junto con nuestro pueblo y junto con todos sus vecinos y que cuenta ya, como saben, con una más que dilatada trayectoria al servicio de los ciudadanos de nuestro municipio. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida, vamos a pasar a saludar a los representantes políticos que hoy están con nosotros para participar en este debate especial Andalucía. Y vamos a empezar saludando a Aurora Aguilar del Grupo Municipal ALO, Alternativa Local. Buenas tardes, noche ya. Buenas noches, Carmen, y muchas gracias por contar con nosotros como todos los años. Muy bien, también saludamos a José Manuel Triguero, que es concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Urbanismo de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Muy buenas tardes, noche también a todos los compañeros y un placer estar aquí de nuevo un año más. Gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar ya, seguimos la ruta y saludamos a Juan Diego Valverde, que es portavoz municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento Palaciego. Gracias por estar de nuevo con nosotros. De nada, gracias a la tele local. Es un placer volver a estar aquí otro año más en A Debate, celebrando nuestro día, el Día de Andalucía, del que todos estamos tan orgullosos. Y por último saludamos a Manuel Benítez, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Manuel, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Buenas noches a todos los vecinos de Los Palacios. Agradecer a la televisión local, como no, la invitación a este día tan importante. Y bueno, feliz y contento porque, como todos veréis, al menos los que estamos aquí estamos libres de COVID. Acabamos de hacer una PCR y estamos todos negativos, por eso estamos sin mascarilla. Entonces, ya os digo, feliz, contento y muy agradecido por esta invitación. Pues gracias, ya dada la bienvenida a todos, vamos a explicar, como solemos hacer habitualmente, que en este debate se establecen bloques temáticos, 4 en este caso, en el que los invitados van a poder participar en 2 rondas por cada bloque. Además, se irá alternando el turno de palabra para que todos puedan abrir y cerrar, como decimos, uno de estos bloques temáticos. Así que comenzamos y lo hacemos con un breve análisis de cuál es la situación actual de Andalucía, en qué punto se encuentra nuestra comunidad autónoma en estos primeros meses del año 2022. Y abre este bloque Aurora Aguilar por ALO, Alternativa Local. Bueno, pues con respecto a este tema, lo primero que me gustaría hacer es felicitar a todos los andaluces por el comportamiento ejemplar que han tenido durante la pandemia, cumpliendo las normas establecidas tanto por el Gobierno central como por el Gobierno autonómico de restricciones y demás para poder disminuir los contagios y sobre todo por su comportamiento ejemplar ante la vacunación. En este momento, en febrero de 2022, tenemos casi el 83% de la población andaluza vacunada, estamos entre los porcentajes más altos de toda España y gracias a esta responsabilidad individual de cada uno de los andaluces pues hemos conseguido que esta sexta ola, que tenía una variante bastante más contagiosa según los expertos que las anteriores, pues haya tenido menos hospitalizaciones y menos fallecimientos por causa del COVID, así que es para felicitar a todos los andaluces. Luego, con respecto a la economía, la tasa de paro actual en Andalucía es del 20,22%, con más de 800.000 personas paradas, andaluces parados.
En toda España la tasa de paro es del 13%, con más de 3 millones de parados. Esto quiere decir, haciendo una comparación, que de cada 10 españoles parados, 3 son andaluces. Este es un dato muy elevado que nos sitúa entre puestos no muy buenos de empleo con respecto a otras comunidades autónomas, y a este dato de personas paradas también hay que sumar los trabajadores que actualmente están en ERTE y que no se sabe hasta finales de marzo, que han dado la prórroga para estos ERTE, qué es lo que va a pasar con ellos a partir de este día. Si analizamos la situación de nuestro pueblo, pues a enero de 2022 la tasa de paro es de 20,56%, con 3.912 parados de nuestro municipio, que son bastantes familias que están en situación de desempleo y no lo están pasando bien. Como digo siempre, tenemos unos profesionales muy cualificados en todos los ámbitos, en el sanitario, en el educativo, muchos agricultores muy buenos, ganaderos, periodistas, en todos los ámbitos, que se forman aquí y luego se ven obligados, porque las condiciones laborales que se les ofrecen no son las adecuadas, a irse fuera de nuestro pueblo, de Andalucía, incluso fuera de España. Sin olvidarnos, como siempre hago cuando hablamos del empleo, de ese rango de edad de personas entre 35 y 55 años, para los que resulta muy difícil reinsertarse en la vida laboral. Muchos han perdido su empleo durante esta pandemia y ahora pues resulta muy difícil. Creo que las administraciones debían ofrecer unos empleos, una salida laboral en condiciones a estas personas que no supongan solo un parche de una ayuda puntual, sino un empleo más estable para que puedan sacar adelante a sus familias. Muchas gracias, Aurora. Pasa el turno de palabra al representante del Partido Popular, Manuel Benítez. Muchas gracias. Me uno, como ha hecho mi compañera de algo, al reconocimiento del comportamiento de todos los andaluces durante esta pandemia. Ha sido ejemplar, como tú bien indicabas, en el seguimiento de las directrices sanitarias, en el cumplimiento de las normas. En definitiva, han colaborado muchísimo para que la situación mejorara lo antes posible. Eso de primera mano. Con respecto a la cuestión que nos plantea la moderadora, quizá el planteamiento que haga en esta primera intervención va a ser un poco más generalista. No voy a empezar a hablar de sanidad, de economía, de medidas sociales, porque, bueno, viendo un poco el esquema del debate, ello va a ser objeto de un tratamiento más específico, de un tratamiento más profundo en los siguientes puntos. Entonces, ya os digo, voy a poner sobre la mesa un planteamiento más generalista, un planteamiento, digamos, de grandes cuestiones. Y uno de los primeros objetos, uno de los primeros elementos que quiero introducir en el debate es la importancia que tiene, que durante estos 3 años de gobierno del Partido Popular tiene, como digo, la estabilidad del gobierno y la estabilidad de las instituciones. Juanma Moreno, no cabe duda, es indiscutible, accedió a la Junta de Andalucía, muchos se rasgaron las vestiduras, indicando que si la ultraderecha, que si no sé qué. Y Juanma Moreno, en poco tiempo y con una pandemia encima, ha sabido demostrar que es posible gobernar en coalición de manera estable. Y es posible que las instituciones de la Junta de Andalucía sean estables y tengan credibilidad, cosa que vemos que se contrapone totalmente a lo que está ocurriendo a nivel nacional. ¿Y por qué esta estabilidad y esta credibilidad es tan importante? Porque eso genera confianza. Genera confianza en los actores económicos, genera confianza en los actores políticos, en los mercados, en el empleo, en todo. Por eso ya os digo, esa estabilidad, esa certeza jurídica es la base que debe regir todas las políticas económicas, todas las políticas sociales, pues que desarrolle un gobierno. Fíjense ustedes hasta qué punto Juanma Moreno ha estado por la estabilidad, que en esta época en la que no corren buenos tiempos para el Partido Popular, Juanma Moreno ha puesto por encima Andalucía, su gobierno y su gestión de su propio partido. En sus propias palabras, a mí que no me hablan de nada que no sea Andalucía. Eso es una diferencia con respecto a otros actores políticos, en lo que hemos visto que ponen por encima de su gobierno, de su gestión, pues a su propio partido o incluso a su propia persona.
Y esta estabilidad, concluyendo, Manuel, estoy sí, primero. esta estabilidad, como digo, es fundamental. Ya luego en mi segundo turno de intervención propondré y haré algunas argumentaciones sobre otros elementos objetivos que son también fundamentales para este buen gobierno. Gracias, Manuel. Tiene la palabra José Manuel Triguero por Izquierda de Progreso, Izquierda Unida. Muchas gracias. Yo también en este primer turno, como no, pues sumarme al agradecimiento al pueblo andaluz en general por su comportamiento, también alegrarme por la evolución positiva en los últimos tiempos de la situación sanitaria, con ese gran porcentaje de la población con la tercera dosis, que parece que está surtiendo efecto, como ya avanzaron los científicos y los profesionales sanitarios. Y en cuanto a la situación general, ¿no?, a este bloque de la situación actual, hay que recordar que hoy, 28 de febrero, pues conmemoramos nuestro Día de Andalucía, recordando el referéndum de hace 42 años, de 1980, momento en el que el pueblo andaluz manifestó su anhelo por avanzar y alcanzar la autonomía plena de nuestra comunidad. Este hito histórico pues permitió la superación de una etapa oscura para avanzar hacia una etapa de convivencia y de progreso, pero han pasado más de 4 décadas desde ese referéndum y en el que Andalucía consiguió su autogobierno, y todos hemos podido comprobar cómo el estado del bienestar, que vino de la mano de la democracia y de la autonomía, es imprescindible para superar dificultades extremas como las que estamos viviendo actualmente con la crisis sanitaria. Y por eso el espíritu del 4 de diciembre, que también justificó o impulsó ese referéndum, tiene que seguir vivo y sigue vivo, porque necesitamos seguir profundizando en nuestro autogobierno y dar respuesta a las demandas y necesidades de los andaluces y andaluzas, porque, como bien se ha dicho, se han apuntado ya algunos datos, nuestra comunidad sigue estando a la cola en cuanto a niveles económicos y sobre todo a la situación de paro, con esa tasa de paro por encima del 20%, solamente superada por las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla. Y también tengo que decir que vivimos la situación actual con un poco de preocupación en cuanto a que la supuesta estabilidad del gobierno andaluz está de la mano de la extrema derecha, que quiere precisamente recentralizar y acabar con nuestra autonomía y con nuestras competencias, que son las que nos dan fortaleza para aplicarlas y establecer políticas sociales en el ámbito educativo, la sanidad o en cualquier ámbito, para que corrijamos ese déficit, ese desfase que tenemos con respecto a la media nacional en gasto por sanidad, en gasto por educación, que luego ahondaremos, y sobre todo pues en cuanto al paro, porque contamos con un gobierno andaluz que lleva 2 años, por primera vez en la historia, sin poner en marcha ni un solo euro para planes de empleo, cuando el paro es una de las principales preocupaciones de nuestra tierra. Gracias, José Manuel. Concluye esta primera ronda Juan Diego Valverde por el Partido Socialista. Sí, pues gracias de nuevo. Bueno, como el resto de los contertulios, pues felicitar sobre todo al pueblo andaluz, que nos centramos hoy en el Día de Andalucía, por cómo se ha comportado durante esta pandemia y los resultados que hemos tenido. Hemos lamentado la pérdida de muchos vecinos, de muchas vecinas, de muchos amigos y familiares, pero bueno, parece que esto llega pronto a una estabilidad que nos permita esa ansiada naturalidad, cotidianidad que estamos deseando todos pues vivir. Y bueno, centrándonos en el debate, bueno, este es el último debate centrado en el 28F, en el Día de Andalucía, que vamos a tener pues antes de las próximas elecciones de Andalucía, de nuestra comunidad, que a muy largo plazo pues serán a final de año. Entonces, creo que es importante que nos centremos nosotros como representantes políticos en nuestro pueblo, pues la temática es Andalucía y centrarnos en ello. Y yo no creo que haya un vecino o una vecina de nuestro pueblo, de Los Palacios, de Maribañez, de Chapatales, del Trobal, que pueda decir que pasados más de 3 años de gobierno de las derechas, Andalucía esté mejor. Yo no creo que haya nadie capaz de defender 2 frases continuadas esa realidad, porque
pandemia o no pandemia por dentro, nadie puede decir que los datos de paro, la situación económica en Andalucía, centrado en Andalucía, sean mejores que los que había antes del gobierno de la derecha. Nadie lo puede defender. Nadie puede defender que la situación en pilares básicos de nuestro sistema esté mejor. Me estoy refiriendo a la sanidad, me estoy refiriendo a la educación, me estoy refiriendo a infraestructura, a crecimiento, a empleo. Ninguna de esas perspectivas podemos defenderlas como positivas después de más de 3 años de gobierno de la derecha. La sanidad, ya ven los vecinos y las vecinas cómo están. Lo pueden ver día a día cuando se acercan a sus ambulatorios, cuando ven que no hay manera de que las atiendan, cuando ven que las listas de espera son interminables, cuando saben de manos de los trabajadores de la sanidad que no se repone, que no se contrata, que no se invierte. En la educación tenemos el mismo problema, recortes de línea en prácticamente casi todos los colegios y casi todos los pueblos, falta de inversión. Ya hemos dicho los datos de paro que venían a solventar el gobierno de la derecha, los problemas estructurales de Andalucía, y ya van por 3 años, y aún no hemos visto ninguna mejora, aunque la campaña de Juanma, como dice el portavoz del PP, de Juanma, que prometía 600.000 puestos de trabajo como quien chasqueaba los dedos, hoy se revela como una auténtica mentira. Los andaluces no tienen nada más que recapacitar brevemente en si su día a día ha mejorado algo después de 3 años de gobierno de la derecha, y se darán cuenta que estamos en una auténtica mentira que nos contaban de crecer, de evolucionar, y que hoy no estamos mejor, hemos perdido 3 años, por lo que podemos decir que un resumen general de la situación de Andalucía es que después de 3 años de gobierno de la derecha estamos peor. Gracias, Juan Diego. Continúa Aurora Aguilar. Yo he dicho en mi primera intervención que los datos de desempleo en Andalucía nos sitúan a la cola del resto de comunidades de España, pero también es cierto, hay que ser justos. Venimos de 40 años de un gobierno en la Junta de Andalucía socialista, con muchos recortes en sanidad, con muchos recortes en educación, y remontar eso en 3 años, acompañados con una pandemia a nivel mundial, pues es complicado. Aquí debemos estar los representantes políticos para decir todo lo que no está bien y para proponer soluciones, pero también hay que mirar las cosas como son y desde la perspectiva completa. Veníamos de 40 años de una situación insostenible en España y es difícil remontarlo. Y con respecto a la economía andaluza, otra cuestión que nos está afectando también mucho, a los andaluces en particular, porque para eso estamos hoy aquí, para hablar de los andaluces y de Andalucía, es la subida de luz, de agua, de la cuota de autónomos, carburante, alimentos, matriculación de vehículos que estamos sufriendo. Está afectando a toda España, pero en concreto a los andaluces y especialmente a nuestros vecinos. Llevamos unos años muy duros con una crisis sanitaria que luego ha derivado en una crisis económica, con muchos comercios que han tenido que cerrar porque no podían sostener tantas restricciones, y ahora el encarecimiento de energía y carburantes, que a partir de esta triste guerra que se ha desatado entre Rusia y Ucrania, que desde aquí aprovecho para condenar rotundamente, porque ningún ataque de este tipo está justificado bajo ningún concepto, y ojalá y se solucione pronto, pues parece ser que va a encarecer mucho más todavía este tipo de productos necesarios para todos. Me gustaría aprovechar este momento para dar todo mi apoyo a todos los andaluces que estén en Ucrania, a todos los ucranianos que están en nuestra tierra, y esperar que todo esto pase, porque en pleno siglo XXI, en febrero de 2022 que estamos, esta situación es que no se entiende, no tiene cabida. Muchas gracias, Aurora. Manuel Benítez. Muchas gracias. Qué cierto es y qué razón llevan aquellos que dicen que por la boca muere el pez. Indicaba al principio de su exposición mi compañero que este es el último debate antes de unas elecciones.
y se ve que viene con la lección bien aprendida en la medida y en el sentido de que ya están en campaña. Ya el Partido Socialista de Andalucía está en campaña. Está en campaña electoral, tienen incluso marcadas y muy bien fijadas las fechas y por ende la estructura de trabajo, y su única pretensión, pues, lo que ha sido siempre este Partido Socialista, el miedo, el miedo, el miedo, que viene de la derecha, los datos. Mire usted, los datos económicos son los que son, y eso no hay ni más ni menos que verlo en los institutos oficiales, y veremos que no son tan drásticos como usted plantea. Pero bueno, eso es lo que vamos a tener de aquí a las próximas elecciones, ya lo hemos visto, y bueno. Hablaba en mi primera intervención de esta estabilidad de la que ha dotado la Junta de Andalucía a las instituciones y al propio gobierno. Pero junto a ese elemento de estabilidad es también muy importante, porque como digo, incide también en todas las políticas que se desarrollen y que se realicen desde la Junta de Andalucía. Es muy importante la percepción que se tiene de Andalucía, tanto desde fuera como desde dentro, la percepción que se tiene en los entornos económicos, en los entornos sociales. En definitiva, ¿qué es Andalucía hoy y qué era Andalucía hace 3 años? Hemos visto cómo, después de 37 años de gobierno socialista, pues bueno, hemos pasado de una Andalucía que estaba caracterizada por presidentes autonómicos condenados, que estaba caracterizada por ser una tierra de enchufismo, por ser una tierra de amiguismo, y esa no es la Andalucía de hoy, eso no se percibe en la calle. Ahora, cuando se habla de Andalucía, se habla de tierra de progreso, se habla de exportación, se habla de libertad, se habla de buena gestión. Por reseñar algún dato, un dato que ya digo que eso es indiscutible, que son datos objetivos ofrecidos por los institutos nacionales. Andalucía es, junto con Madrid, una comunidad autónoma puntera en la creación de empresas. El mayor número de autónomos registrados en toda España están en Andalucía. Somos la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el paro en términos absolutos, y eso no hay ni más ni menos que verlo en las estadísticas oficiales. Que se quiera atacar con miedo y no con argumentos, pues muy bien, ya nos veremos en las elecciones. Yo estoy seguro que los andaluces tienen esa tranquilidad y esa confianza y esa percepción que estoy diciendo. Y un último punto que creo que deberíamos introducir al debate es la discriminación que estamos sufriendo los andaluces con respecto a otras comunidades autónomas. Vemos cómo el gobierno de Pedro Sánchez permite, alienta, a cambio de apoyos presupuestarios, a cambio de seguir en su sillón, cómo nos discrimina, cómo nos humilla a los andaluces. Hemos visto cómo se ha sentado de tú a tú con los catalanes para negociar lo que les daba, a cambio del apoyo de sus presupuestos, en detrimento de la Junta de Andalucía, en detrimento de otras comunidades autónomas, en la que no ha sido capaz de mantener esas relaciones bilaterales que nuestro Estatuto de Autonomía reconoce. En definitiva, creo que tenemos que hacer un planteamiento sereno, objetivo y real, y alejarnos de este miedo que nos quieren inculcar los mayores enemigos que ha tenido Andalucía en toda su historia democrática. Gracias, Manuel. Tiene la palabra José Manuel Triguero. Sí, yo empezar este segundo turno recordando al portavoz del Grupo Popular que no se puede recriminar a otro compañero de parecer que estamos en campaña cuando el gobierno de Juanma Moreno no ha hecho precisamente otra cosa desde que llegó al gobierno, precisamente. Se basa en una campaña de marketing vacía de fondos de políticas reales que vengan a solventar y a mejorar la situación económica y social y política y en cuanto a derechos y libertades de nuestra tierra, porque los datos, como hemos dicho anteriormente, dicen lo contrario. No por repetir 1000 veces una cuestión se va a convertir en una verdad por mucho bombo que se le dé. También es cierto, como decía la compañera Aurora, que no es una situación novedosa, que venimos arrastrando esta situación mala económica en cuanto al paro, en cuanto a todos los indicadores desde hace bastantes décadas. Estamos a la cola de todos estos indicadores en cuanto a la comparación con las comunidades autónomas del resto de nuestro país, pero el gobierno actual, que ya lleva 3 años, prometió muchas cosas y se debe dedicar a ello y no estar preocupado por ver si Casado, al que aupaban hace una semana como el mejor líder para España, pues ahora es malo y por levantar la corrupción, en este caso de la líder de Madrid,
o no, y dedicarse realmente a nuestra tierra. Los datos, como decían, pues son los que son y no se pueden manipular. La discriminación que se señalaba del Gobierno de España para nuestra tierra es falsa. Estamos en unos años en los que está llegando la mayor inversión o recursos de la historia desde el Gobierno central a nuestra comunidad autónoma, pero claro, si luego nos encontramos con que la Junta de Andalucía ha tenido que devolver 600 millones de euros de los que venían para las ayudas autónomas porque no ha sido capaz de gestionarlas y ponerlas en marcha, no nos podemos quejar de falta de recursos luego. Y salir hablando de datos, de cifras astronómicas de superávit, gracias a una buena supuesta gestión económica, cuando se siguen reduciendo servicios públicos tan básicos como la sanidad, como la educación, que como decía antes, pues la sufrimos a diario en toda Andalucía y en nuestra tierra, cada vez que vamos al centro de salud o en todos los colegios de nuestro pueblo. Gracias. Y cierra ya este primer bloque Juan Diego Valverde. Bueno, decía que venimos en campaña, o que tenemos esto preparado porque estamos en campaña, pero es que a mí se me cita para realizar en este punto un breve análisis de la situación actual de Andalucía. Y es por eso por lo que hablo de Andalucía, no porque estemos en campaña, sino porque estamos aquí todos para hablar de Andalucía. Y hablar de Andalucía, por mi parte, es hablar las cosas claras. No es cierto que haya estabilidad en el gobierno de Andalucía, no lo es. Si el gobierno de Andalucía está apoyado por un partido en el gobierno en desaparición, Ciudadanos hoy es un partido prácticamente desaparecido, que lo que estamos es esperando a que los procesos de las próximas elecciones certifiquen su desaparición, y es casi la mitad del gobierno actual, y luego la otra pata que sustenta el gobierno actual es Vox, que además Vox, para hacer sus numeritos, cada vez que el gobierno de la Junta tiene que aprobar algo importante, hace el jueguecito, la payasada de me niego, no quiero, no apoyo, y hace temblar a todo el gobierno de la Junta, especialmente al PP, que además de temblar porque la extrema derecha no quiere ayudarles en diferentes temáticas importantes, luego también niega el apoyo de otros grupos políticos. Así que la estabilidad, de verdad, de este gobierno no hay por dónde cogerla para que nos entendamos bien, porque es igual que decir que la estrategia del Partido Socialista es hablar del miedo a la derecha. No es hablar del miedo de la derecha, es demostrar que ya llevan 3 años gobernando y que la derecha no aporta absolutamente nada de lo que decía. No es decir, cuidado que viene la extrema derecha, no, es que la extrema derecha participa de las decisiones y siempre poniendo en cuestiones derechos fundamentales y libertades fundamentales. Porque si el PP quiere decir que ellos pelean por derechos de Andalucía que están establecidos en el Estatuto de Autonomía, ¿cómo pueden defender eso cuando necesitan de Vox, cuya una de las principales elementos es que quiere derogar y eliminar las autonomías? Fíjense, vecinos y vecinas, lo contradictorio que es eso. Apoyarte en Vox para el gobierno de la Junta cuando Vox quiere eliminar todas las comunidades, todos los estatutos como el que tenemos y algo tan propio que hoy estamos defendiendo aquí como es Andalucía y el derecho que se ganaron y nos ganamos los andaluces a ser una autonomía con derechos, con libertades, a defenderlos con presupuestos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de comprar discursos tan claramente contradictorios y las demás fuerzas políticas, como en mi caso, yo no tengo más remedio que señalar que eso es una mentira y un engaño para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Andalucía, y en nuestro pueblo también señalarlo y hacérselo ver prácticamente a diario, y eso hacemos. Gracias, Juan Diego. Empezamos con el segundo bloque. Se han tocado ya algunos aspectos, pero nos centramos ahora más en sanidad, educación
y políticas sociales, elementos esenciales, como decimos, para continuar viviendo en lo que conocemos como estado del bienestar. ¿En qué momento se encuentran estos aspectos esenciales para la sociedad andaluza? Y va a comenzar este bloque el representante del Partido Popular, Manuel Benítez. Muchas gracias. Antes de iniciar el desarrollo de este bloque, pues bueno, brevemente quisiera matizar las palabras de mi compañero en relación a esa política de miedo que ya se ha iniciado en campaña. Dice que el gobierno de la Junta de Andalucía se apoya en Vox, lo dice quien a nivel nacional se apoya en Bildu. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre apoyarse en Vox y en Bildu? Que Vox son las víctimas y Bildu los asesinos. Entonces, pues bueno, tengamos cuidado con estas comparaciones odiosas, tengamos cuidado con este tipo de argumentaciones falaces y dejemos de meter miedo. Entrando en la materia específica de este punto, como usted bien indica, sanidad, educación y políticas sociales, pues bueno, son los tres pilares básicos del estado del bienestar. Y todas las administraciones públicas, tanto la autonómica como la nacional, y la local, en la medida que pueda, pues bueno, debe realizar un esfuerzo y legislar en pro de estos objetivos, porque en definitiva son los que van a dotar de calidad de vida a todos los ciudadanos. En primer lugar, a la hora de plantear estas cuestiones que se nos indican, pues bueno, la primera circunstancia que debemos tener en cuenta, aunque sea reiterativo, es la pandemia. La pandemia nos ha hecho muchísimo daño, la pandemia ha paralizado todo, la pandemia ha paralizado absolutamente todo, la economía, la política, absolutamente todo. Y quien esto no lo quiera ver, pues está ciego, y quien quiera sacar tajo, y permitidme la expresión, de esta desgracia, pues creo que mal lo lleva. Hemos visto que durante la pandemia, pues bueno, estamos ya en la sexta ola y cada ola tiene unas características en lo que esto era, no se sabía qué hacer, un mercadeo por mascarilla, un mercadeo por elementos de protección. Estamos en una sexta ola en la que siguen existiendo problemas de otro tipo, problemas como por ejemplo que afectan a la sanidad primaria. No se puede negar que los centros de salud no funcionan bien, quien niegue eso pues caería en el absurdo, pero tenemos que tener en cuenta que la pandemia ha golpeado no solamente a la economía, a las empresas, sino también a las estructuras básicas de la sanidad, ha golpeado los hospitales, ha golpeado los centros de salud. Y se está en época y se está haciendo políticas para recuperar eso. ¿Cuándo vamos a llegar a la normalidad? Pues mire usted, no lo sabemos, magos no somos. Pero lo que sí puedo decir es que estamos realizando políticas para resolver todos esos problemas. Los médicos denuncian colapso en Andalucía, en Castilla, en Extremadura, eso lo dice la prensa día a día. Eso es un problema generalizado y queremos... La oposición quiere que sea un problema específico de Andalucía. Pues no, mire usted, es una solución que afecta a partidos de derecha, a partidos de izquierda y a partidos de centro. Ahora sí, estaríamos muchísimo mejor si durante estos 37 años anteriores de gobierno socialista no se hubiera dilapidado la sanidad andaluza como se ha realizado. Eso también es una realidad y no quiero empezar a tirar de prensa, pero el Tribunal de Cuentas ha establecido que durante la época de la señora Montero es cuando menos se invirtió en Andalucía en sanidad de toda la historia. Yo creo que eso también repercute en cierta medida en la situación actual. No quiero empezar a dar números porque aburriría a los oyentes y no creo que estemos aquí para discutir sobre médico arriba, médico abajo. Lo que sí quiero es dejar claros esos conceptos. La sanidad andaluza sí tiene problemas, igual que toda la sanidad española, pero la sanidad andaluza está en unas manos que desde mi modesto punto de vista puede remontar muchísimo mejor que si los que nos estuvieran gobernando fuera el Partido Socialista, que durante 37 años, pues bueno, ahí lo dejo. Gracias, Manuel Benítez. ¿Tiene la palabra José Manuel Triguero? Sí, muchas gracias. Bueno, me alegro que por fin el portavoz del Grupo Popular deje de decir que la sanidad en nuestro pueblo y en la comunidad autónoma está cada vez mejor, como vino a decir la delegada territorial de salud hace pocos días públicamente en nuestro pueblo, demostrando una falta de conocimiento y de la realidad de lo que vivimos y lo que sufrimos todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y, en definitiva, todos los andaluces y andaluzas. Es cierto que la sanidad andaluza ya contaba con pocos recursos desde hace bastantes años, pero es que si comparamos
realmente los datos, que es lo que hay que hacer, de la inversión o del presupuesto actual para sanidad con respecto al año, por ejemplo, 2009, en datos absolutos puede parecer que ha aumentado la inversión, pero si tenemos en cuenta el IPC y el crecimiento de la población de nuestra comunidad autónoma, hoy podemos decir, con los datos en la mano, que estamos por debajo, en el año 2021 o 2022, porque están prorrogados los presupuestos, por debajo del gasto o de la inversión para sanidad del año 2009. Fíjese, si venimos arrastrando problemas en la sanidad. Pero es que si miramos en la educación pública, pues ocurre exactamente lo mismo. Año tras año, se ha vuelto a conocer hace pocos días el nuevo anuncio del reparto de las unidades en los colegios públicos de nuestra autonomía, en concreto de nuestra provincia y nuestro pueblo, y vuelven a recortarse unidades, se van a volver a eliminar clases en nuestros centros públicos, mientras que la educación privada pues sigue aumentando el gasto o el número de edificios y de líneas para la educación concertada o privada. Esto es un claro ejemplo de la línea que sigue el gobierno de las derechas, del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, de una apuesta por deteriorar los servicios públicos de Andalucía, temas sanitarios, temas educativos, en otros temas de asuntos sociales como se recoge también, porque hay que recordar que en cuanto a la inversión también en servicios sociales de per cápita por habitante, también estamos entre las 5 comunidades autónomas con menor presupuesto. En sanidad seguimos siendo las segundas con menor inversión en toda España. Es decir, esto es una apuesta clara por deteriorar los servicios públicos a cambio de que sigan beneficiándose pues la sanidad privada, los colegios concertados y privados, para contentar a quienes tienen que favorecer, en este caso, las derechas de Andalucía. Gracias, José Manuel. Continúa, Juan Diego. Sí, mira, he buscado aquí porque lo de utilizar ETA, cuestiones de ETA, además en un debate que estamos aquí en Andalucía, es curioso. Y yo lo voy a definir porque a mí me da un poco de vergüenza incluso, porque debates y diferencias políticas podemos tener todas las del mundo, pero Roberto Manrique fue víctima de los atentados de Hipercor. Y fíjense, voy a decir lo que dijo este hombre víctima. Dijo, hay políticos a los que les quitas 2 o 3 patas como ETA o Cataluña y no tienen más argumentos. Yo creo que lo dice mejor esta persona de lo que podría decirlo yo. Centrándonos en el debate nuevamente en Andalucía y en la sanidad, yo lo he dicho anteriormente, quienes conocen la situación sanitaria, de deficiencia sanitaria, de colapso sanitario en Andalucía, son los andaluces y las andaluzas. Y saben que la situación es lamentable. Saben que el gobierno de la derecha no ha querido continuar contando con 8.000 sanitarios para seguir prestando atención necesaria y de calidad. Saben que han venido una 6ª ola de COVID y nuevamente, después de 2 años de COVID, ha cogido a la Junta de Andalucía y toda la organización mirando para otro lado. Saben también los vecinos que en marzo hay en cuestión 12.000 empleos que también pueden ir. Esos son trabajadores que nos atienden en los centros de salud, en los ambulatorios. Pues en marzo pueden terminar los contratos de otros 12.000. ¿Se imaginan qué situación sanitaria nos podemos encontrar si no se pone las pilas este gobierno de la derecha? Que los demás grupos políticos hemos iniciado diferentes medidas para exigir lo que es necesario, atención de calidad y una mínima atención, empezando por nuestros ambulatorios. Hay plataformas de alcaldes, hay movimientos de recogida de firmas, se están planteando continuar con las reivindicaciones, todo con un solo objetivo, que aunque la dirección o la gestión hasta hoy sea lamentable, por el bien de todos se pueda mejorar de cara a los próximos meses. Y
E insisto, es que esta situación ocurre cuando el gobierno de la derecha lleva 3 años gobernando. Y bueno, el portavoz del PP no quiere entrar en el tema. Ha llegado a decir, incluso a que nos vamos a entrar aquí a médico arriba, médico abajo. ¿Cómo que médico arriba, médico abajo? Que se lo pregunten a nuestros vecinos de Chapatales, por ejemplo, que está de baja su médico de cabecera desde octubre y están sin médico de cabecera. Es que para nuestros vecinos y nuestras vecinas, un médico arriba, un médico abajo, es que te atienda tu médico, que te coja el teléfono, que te den cita, que te solucionen tus problemas de salud, que es esencial, y que si lo primero que es esto, que es que tu médico te vea, para el PP es una cuestión menor de un médico arriba, un médico abajo, ¿dónde vamos? ¿Dónde podemos acabar con este gobierno de la derecha? Gracias, Juan Diego. Cierra el turno Aurora Aguilar. Bueno, pues nosotros tenemos una sanidad pública admirable, con unos profesionales que no están pagados con nada. Eso lo sabe cualquier persona que tenga un problema grave y llegue a cualquier hospital y se encuentre con todos los profesionales a su alcance y con una cantidad de pruebas que te hacen hasta diagnosticarte lo que tengas sin escatimar absolutamente nada. Nuestros profesionales sanitarios se han partido el alma durante esta pandemia para cuidarnos a los demás, exponiendo sus vidas y las de sus familias, y hay que agradecérselo. Me gustaría también poner en valor la labor de los trabajadores de las residencias, que durante esta pandemia han sido tan importantes cuidando a nuestras personas mayores, y de las ONG, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, que cuando ha hecho falta han echado una mano también y que lo han pasado bastante mal. El problema no es la sanidad en sí, el problema es la falta de inversión en sanidad. Es necesaria una mayor inversión tanto en sanidad como en educación, que son los 2 pilares fundamentales de una sociedad, y no se puede recortar en sanidad, porque cuando ha venido esta pandemia es cuando verdaderamente nos hemos dado cuenta que faltan profesionales, que faltan medios materiales, que faltan medios humanos. Todos hemos vivido innumerables llamadas telefónicas al ambulatorio que no te las cogen, pero porque el personal está saturado. Nuestra atención primaria está colapsada porque no hay gente suficiente ni hay materiales suficientes. Pruebas de diagnóstico que llegan tarde y que, como digo cada vez que tengo ocasión, hay enfermedades igual o más graves que el COVID y mucho más mortales que han quedado en un segundo plano porque no había gente suficiente para atenderlas o porque no había quirófanos suficientes, y esto va a dar la cara más adelante. Nuestra sanidad pública, como he dicho antes, ya arrastraba muchos problemas porque venimos de muchos recortes de gobiernos andaluces anteriores y ahora lo que nos hemos visto es en una situación completamente inesperada y desbordado. Y ahora es el momento de poner soluciones, de saber que no se puede recortar ni en educación ni en sanidad, porque cuando llega una cuestión como la que nos ha sobrevenido en estos 2 últimos años, nos vemos teniendo que tirar de médicos que estaban jubilados, teniendo que eliminar vacaciones, no teniendo especialistas, porque ellos también son personas y también se contagian, y esto es lo que tenemos que mirar, que hay que invertir más en sanidad. Gracias, Aurora. Responde Manuel Benítez. Lleva usted razón, señor Valverde, y veo que le gusta tirar de citas. Y coincido con usted que hay políticos de tan bajo nivel que si le quitas ETA, argumentos sobre ETA y argumentos sobre Cataluña, se quedan en nada, porque no tienen nivel. Pero coincidirá usted conmigo que hay partidos y hay gobiernos como el suyo que si le quitan ETA y le quitan Cataluña, también se quedan en nada, porque no hubieran podido lograr los apoyos que han logrado para mantenerse en el gobierno a cambio de cederle lo incedible. Vamos a aparcar ese tema, más doctrinal y filosófico si le parece, que el debate de la Junta de Andalucía, pero bueno, hay que poner los puntos sobre las i. La izquierda tiene una obsesión, la izquierda tiene mantras encaminado a rechazar, a discriminar la educación concertada y la educación privada. La educación es un derecho constitucional
la elección de los padres a la educación de sus hijos es un derecho constitucional y la obligación de las administraciones públicas, en primer lugar, es crear una educación pública de calidad, pero también invertir y colaborar con la educación concertada y con la educación privada. Parece que eso, pues bueno, es nefasto, para eso que es cuando los propios gobernantes de izquierda, la regla general es que lleven a sus progenitores, a sus hijos, a los mejores colegios privados y concertados del mercado. Pero bueno, en definitiva, no es cuestión de elección, es cuestión de tener una educación pública y, por supuesto, una educación concertada y una educación religiosa para que cada uno elija la educación que quiere para sus hijos. En materia educativa, yo creo que aquí en el pueblo tenemos bastante claro cuál ha sido la actuación de la Junta de Andalucía. Acaba de aprobarse una obra de ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Joaquín Romero Murube, pues bueno, bastante importante. Ya se ha concretado el proyecto de ejecución de obra y se van a iniciar las obras. Esas obras se van a invertir en el pueblo casi 2 millones de euros. Se van a crear 2 nuevas líneas de bachillerato, se van a crear aulas específicas de integración. O sea, eso se palpa, eso se palpa. En definitiva, creo que a pesar de que la pandemia ha paralizado muchísimo todas las actividades, pero la maquinaria de la Junta de Andalucía sigue funcionando. En materia educativa se creó una oferta de empleo público que jamás se ha visto en Andalucía. Eso es apostar por educación, eso es apostar por políticas sociales. Gracias, Manuel. Continúa José Manuel Triguero. Sí, gracias. Bueno, la verdad que yo también voy a evitar los apoyos parlamentarios que hayan tenido tanto el Partido Popular como el PSOE, que son los dos partidos que han gobernado en nuestro país, porque al final terminamos coincidiendo simplemente mirando la hemeroteca. Lo que pasa es que cuando uno está en la oposición no le gusta que el otro se apoye en el mismo que se apoyó él cuando gobernaba. Volviendo a los servicios públicos en nuestra tierra y en respuesta a esa acusación, ¿no?, que hacía el portavoz del Partido Popular, que parece que los grupos de izquierda criminalizamos a ciertos centros educativos. Eso es un dato que se acaba de inventar ahí y que no es real. Simplemente, además, resulta paradójico. Se habla de la defensa de la libertad de elección del centro, pero ¿qué ocurre? Que si seguimos recortando líneas en lo público y favoreciendo a los centros concertados o privados, precisamente vamos en contra de esa elección. Y también hay que decirlo públicamente, que quienes menos recursos tienen, quienes más lo necesitan, solamente pueden apostar por la sanidad pública. Por eso es necesario, por la educación pública, perdón, por eso es necesario de que se deje de recortar líneas que, como vienen haciendo la Junta de Andalucía desde hace años, un curso tras otro, apostar de verdad y aumentar las plantillas y aprovechar esa justificación de la que hablan de la bajada de la natalidad, precisamente para cumplir con un requisito para que la educación sea cada vez de mayor calidad, que es bajar la ratio en las aulas. Si se mantienen los recursos o se aumenta y baja la natalidad, tenemos la solución para mejorar la calidad de nuestra educación pública, pero el gobierno de la derecha está apostando simplemente por lo contrario. Y en cuanto a la sanidad, también, como decíamos, los datos, la realidad, no la puede negar nadie, y yo acabo de entrar ahora mismo en la aplicación para coger una cita médica, y lo que se encuentran nuestros vecinos a diario es que en estos momentos no podemos agendar la cita solicitada. Agradecemos su colaboración y estamos trabajando para ofrecerle la mejor sanidad pública. Trabajando llevarán no sé cuánto tiempo, digo los responsables de que tengamos la sanidad pública, los ambulatorios y los hospitales saturados y colapsados y a los médicos desbordados. Y la única solución que dan es ofrecerles la posibilidad de que sigan echando más horas extras, en lugar de haber renovado a los 8.000 sanitarios que dejaron en la calle hace solo unos meses, que sería la solución aumentar el número de profesionales, aumentar los recursos para la sanidad, igual que para la educación pública, y solo así garantizaríamos pues esos servicios públicos y básicos que la sociedad andaluza se merece. Y un dato sobre el anuncio de las obras del Joaquín Romero Murube: 3 años llevamos esperando. Ahora parece que se ha adjudicado
la redacción del proyecto. Es decir, la obra se terminará, lo mismo irán a esa ampliación los alumnos que están iniciando ahora en la educación primaria o en las guarderías de nuestro pueblo a este paso. La verdad es que falta agilidad. Desde agosto del 21 se abrió la licitación para la redacción de ese proyecto y hasta enero de 2022, hasta el 17 de enero, no se ha firmado en contrato. No sabemos por qué hay 6 meses de retraso y veremos a ver lo que tarda todavía en hacerse realidad y llevar a cabo esa obra tan necesaria para nuestro pueblo. Gracias, José Manuel. Juan Diego, tienes la palabra. Bueno, pues centrándonos también en educación, decirle al compañero del PP que a mí me hace gracia algunos comentarios, porque no sé a quién se refiere cuando dice que la gente de izquierda llevamos a nuestros hijos a colegios. Los que estamos aquí sentados somos gente de este pueblo. Mis hijos van al María Doña y han ido a la guardería de la Nana, un centro público igual que me he formado yo, y venir con soltar esas cosas aquí en este debate a mí me hace un poco de gracia, porque no sé dónde va. La situación de la educación es mejorable. Además, esto, si vamos a la puerta de cualquier colegio, con los padres, con las madres de los alumnos de los palacios, lo entendemos, nos enteramos rápidamente y lo comprendemos. Y luego, datos, que muchas veces aquí nos pasamos dando datos porque suenan muy grandes o muy fríos, pero lo entendemos, porque si decimos, se han cerrado 2018 unidades clase en colegios públicos en toda Andalucía. Claro, cada vez que aquí en los palacios han intentado cerrar o han cerrado alguna línea, las AMPA, las AMPAs de otros colegios, todo el mundo se ha puesto de acuerdo para frenar esa limitación de la educación pública. Pero es que en toda Andalucía han sido más de 2.000. Es que tenemos 3.000 docentes menos. Todo el mundo sabemos en este pueblo las dificultades que tienen los colegios cuando le quitas 1 o 2 profesores o cuando le quitas gente de apoyo. Eso genera en los colegios una desestructuralización que al final las dificultades es para la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y eso que vemos en nuestros colegios, ponemos ejemplo toda Andalucía, y es que es un desastre. Así se entiende las dificultades que tiene el profesorado para estructurar cursos, para estructurar la educación. Y vuelvo a decirlo, ¿cómo sabemos cuál es la situación? Preguntándole a los profesores y las profesoras, que muchas y muchos son vecinos nuestros aquí de los palacios, y a las madres y a los padres, a los miembros del AMPA, y todos entendemos que es manifiestamente mejorable y que incluso en los últimos años ha ido en detrimento. Es que no hay medidas de peso que vayan a mejorar la educación desde que está gobernando la derecha. La última gran medida que podemos recordar es la bonificación de las becas de las universidades hasta el 90%, y eso se hizo en el 2017-2018 bajo el gobierno socialista. Después de eso no hay ninguna medida de peso que se pueda defender, y todos sabemos lo que es que tu niño o tu niña vaya a la facultad, vaya a la universidad, y cuando te venga las cuotas sean 100 euros, 90 euros. Yo he visto hasta pagos de 57 euros por cursar un curso entero en una universidad pública andaluza. Eso lo hizo el Partido Socialista. La última noticia que tiene que ver con las universidades que ha puesto en marcha el PP es que ha puesto en marcha una universidad privada que, qué casualidad, fundó hace unos meses el consejero de Educación Imbroda. Tenemos modelos recientes de apuesta por la educación pública, o tenemos el continuo modelo del gobierno de la derecha empujando tanto a la educación como a la sanidad a lo privado. Eso es peligroso y eso hay que frenarlo cuanto antes. Pues cierra este bloque Aurora.
Bueno, pues es cierto que otro de los pilares fundamentales del estado del bienestar es la educación, que al igual que pasa con la sanidad, pues necesita una mayor inversión. Hay que poner en valor la labor de profesores, padres, alumnos, que durante estos 2 años que llevamos arrastrando en pandemia, pues se han ido adaptando a esta situación diferente, a clases online al principio, luego cuando se han recuperado las clases presenciales, pues puertas abiertas, mascarillas, geles hidroalcohólicos, y que han hecho un esfuerzo titánico entre todos pues, para sacar adelante la formación de nuestros niños y jóvenes, que al fin y al cabo es nuestro futuro. Pero al igual que ocurre con la sanidad, las administraciones deben garantizar una educación pública de calidad, y eso pasa necesariamente por aumentar la inversión en educación, garantizar los medios y apoyos necesarios para que los docentes puedan realizar su labor en las mejores condiciones. Es importante aumentar el profesorado, que eso lleva implícito una disminución de la ratio para poder ofrecer una formación mejor a los alumnos. También equiparar el salario de nuestros profesores, que es de los peores pagados de toda España, en comparación con las demás comunidades autónomas. Realizar una mayor inversión en formación profesional. Necesitamos más ciclos formativos. Hay muchos alumnos que cuando terminan la ESO no quieren estudiar una carrera, quieren prepararse como profesionales cualificados para un trabajo, de hacer un ciclo de carpintería, de electricidad, de informática, y no hay ciclos superiores suficientes, y se ven muchas veces obligados a seguir estudiando un bachillerato que no quieren hacer, o que les van a dar unas materias que luego en su vida no van a utilizar porque no quieren hacer una carrera o no quieren seguir con esos estudios. Se frustran cuando antes teníamos muchos ciclos formativos, antes teníamos una formación profesional muy buena, y ahora hace falta más inversión en formación profesional. Y sobre todo, como digo siempre, con educación, no utilizar la educación como moneda de cambio. No puede ser que cada vez que entra un gobierno diferente hace una ley educativa que es peor que la anterior. Las leyes educativas son leyes orgánicas y deben aprobarse con el consenso de todos los partidos, y además con la participación de los profesionales, que son los que realmente saben cómo se tienen que hacer las cosas. Y en cuanto a políticas sociales, bueno, pues también dije en la primera intervención que es necesario darle soluciones a las familias más desfavorecidas, pero no ayudas puntuales, sino soluciones que le permitan encauzar su vida y salir adelante, un empleo estable y una solución duradera en el tiempo. Gracias, Aurora. Continuaremos tratando más temas, ¿no?, que pues son relevantes para nuestra comunidad autónoma, pero eso va a ser después de estos consejos publicitarios.